Nuevamente bienvenidos desde el Centro Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Cali, mejor conocido como el CAE, quien les habla el Padre Juan Carlos Álvarez Pérez. Continuamos con este curso bonito, maravilloso y extraordinario de neumatología. Pero antes de continuar preparándonos en este caminar de discípulos misioneros del Espíritu Santo, vamos a pedirle a nuestro Padre, a nuestro Señor, a nuestro Creador, a Dios Todopoderoso, para que siga enviando a cada uno de nuestros corazones a ese Espíritu Santo, para que queme, renueve, limpie, purifique y nos comunique las palabras del Padre a cada uno de nuestros corazones para entender, profundizar y abandonarnos cada vez más en ese plan de salvación que Dios tiene con toda la humanidad. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tema número 5. El Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Antes de hablar de Cristo, es necesario hablar de Juan el Bautista. Sí, ese Juan, precursor, profeta y bautista. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Recordarles que podemos colocarle pausa al video para buscar las citas bíblicas que van a ser un refuerzo fundamental en esta preparación. No es solamente este tema, no es solamente este video, sino todos los temas, todas las citas bíblicas son esa base fundamental. Juan el Bautista. Venga, colocamos todo esto. Juan el Bautista. Comencemos. Fue lleno del Espíritu Santo desde el momento de la concepción. Sí, desde el momento en que estaba en el seno de su madre, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Hay una imagen muy bonita cuando María visita a su prima Santa Isabel, cuando la Santísima Virgen María, visita a su prima Santa Isabel. Esa visita de María Isabel se convierte en la primer visita de Dios a su pueblo. Interesante, bonita esta imagen. Es decir, ese mismo espíritu que se encarga, que llena a Juan el Bautista, es el mismo espíritu también que concibe en la Santísima Virgen María. Juan es el Elías que debía o debe venir. Era una promesa por parte de Dios. Antes de que llegara el Mesías, Elías también iba a estar ahí. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante. Es decir, por eso decimos que es precursor, va delante del Mesías. El Señor, delante del Señor. Juan es el precursor. El Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién se encarga de eso? Juan el Bautista. Juan es más que un profeta. En él el Espíritu consuma el hablar de los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Hasta ahí llega entonces aquel que escucha la voz de Dios y habla en nombre de Dios, de manera personal, de manera comunitaria. Ya ustedes y yo, a partir de nuestro bautismo, somos sacerdote, profetas y reyes. Entramos a formar parte, que esto lo vamos a escuchar más adelantico. Entonces, termina ese ciclo de los profetas inaugurados por Elías. Anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Consolador que llega. Es decir, Consolador ya viene, está cerquita. Como lo hará el Espíritu de verdad, vino como testigo para dar testimonio de la luz. ¿Quién se encarga de eso? Juan el Bautista. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Y quién es el que termina señalando y diciendo, he ahí el Cordero de Dios? Sí, Juan el Bautista. El bautismo de Juan. Recordemos que sí era acercarme al río, sumergirme en el agua y salir del agua.
ese bautismo que realizaba Juan el Bautista no es el mismo bautismo que ustedes y yo recibimos hoy. El de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. Ese bautizo que ustedes reciben es inválido. No, es el más válido de todos. Porque ustedes no se bautizan como fue bautizado Juan el Bautista. Perdón, como Jesús fue bautizado por el Bautista. Jesús se bautiza para darnos ejemplo, porque no tenía que arrepentirse de nada. Jesús se bautiza para darnos ese ejemplo y para que ustedes y yo formemos parte de este nuevo nacimiento, hijos de Dios, hermanos en Cristo y herederos del reino de los cielos. Porque si Cristo no se hubiese bautizado, no hubiese sido hijo de Dios, ya es hijo de Dios. Si Cristo no se hubiese bautizado, no hubiese recibido al Espíritu Santo, desde la creación han estado siempre. Entonces, ¿por qué lo hace? Para darnos ejemplo. Y es Cristo quien nos recuerda acerca de este nuevo nacimiento, que lo vamos a ver más adelante. Alégrate llena de gracia. Aquí tenemos también bastante tela para cortar. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es esa obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos, ¿sí? María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. Tenemos las citas bíblicas para que la busquemos. María Santísima, como que me emociono un poquitico. María Santísima, eso bonito que Dios termina haciendo. Ella manifiesta las maravillas de Dios. Ella se encarga de hacer realidad a ese Cristo en medio de la iglesia. Pero ¿quién prepara todo esto? El Espíritu Santo prepara a María con su gracia. ¿Por qué ella? Es la pregunta que nos hacen. Aunque suene fea esta respuesta, esa pregunta se la haremos a Dios cuando estemos en el reino de los cielos. Decir, Señor, ¿por qué María? ¿Por qué no otra? ¿Por qué ella? ¿Por qué no otra? Es el plan de Dios. Es Dios quien se encarga en concebirla sin pecado, por pura gracia. Dios quería una madre, Dios se encarga de preparar una madre. Dios quería alguien, aunque suene medio feo, un recipiente bonito donde colocar a su hijo, pues Dios se encarga de crear el mejor de los recipientes. En este caso, Él quería una madre, Él se encarga de que su madre sea también una santa desde el momento de la concepción. ¿Por qué ella? Vuelve la respuesta. Esa pregunta se la haremos a Dios cuando estemos en el reino de los cielos. Fue ella. En ella reside, sí, la plenitud de los tiempos. Fue llena de gracia desde el momento de la concepción. Ella fue concebida sin pecado, por pura gracia. Es la más humilde de las criaturas, porque Dios quiso que fuese así. La más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. ¿De quién se encarga eso? Dios. Y con justa razón. Es decir, el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión. ¡Alégrate! Sofonías 3:14, Zacarías 2:14. Es ella quien lleva al Hijo del Eterno Padre. Ella nada más. Pero ella también termina haciendo ese canto de acción de gracias. Ella, Lucas 1:46-55, es ella quien lo entona. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. ¿Quién se encarga de hacer esto? Es ella. ¿Por qué ella? Porque Dios la escogió, Dios la preparó. En ella el Espíritu manifiesta al Hijo del Padre, hecho Hijo de la Virgen. Ella es esa zarza ardiente de la teofanía definitiva, es decir, llena del Espíritu Santo, presenta el Verbo en la humildad de su carne
dándolo a conocer a quienes, a los pobres, a las primicias de las naciones. Por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres. Era algo que Dios tenía preparado desde el inicio y era algo que tenía que llegar también a la plenitud en el tiempo. María es esa nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. La primera Eva es la que cae en la tentación y con ella arrastra también a Adán. En María, ella es la que asume esta responsabilidad y la que nos acerca a Dios. Ya no nos separa, nos acerca. Hagan lo que Él les diga. Ella está presente en todo momento, pero de manera muy especial. Ella está presente en los 12 apóstoles, ahí a la espera, no solamente de la resurrección, sino también en la inauguración de ese último tiempo, al amanecer del último tiempo, cuando es el Espíritu Santo quien inaugura en la mañana de Pentecostés la manifestación de la iglesia. Cristo Jesús. Vamos a adelantar esto un poquitico. Ya hablamos acerca de Cristo Jesús. Cristo Jesús no revela plenamente el Espíritu Santo hasta que Él mismo no ha sido glorificado por su muerte y su resurrección. Todo esto viene por parte, con calma. Él mismo es quien se encarga de prepararnos. Aquí no vamos a decir de preparar a los demás, no, de prepararnos a nosotros mismos. Viene con calmita a explicárnoslo todo, con mucho lujo, con mucho detalle. Que tenía que morir, lo dijo. Que tenía que resucitar, también lo dijo. ¿Cuándo comenzamos a creer? Cuando suceden todas estas cosas. Él comienza a manifestar, a hablarnos de manera especial esa enseñanza en la muchedumbre cuando es Él quien nos revela que su carne será alimento para la vida del mundo. Cosita que no todo mundo entiende, que no todo mundo quiere creer. Es decir, comer su carne. Creo que en otros temas, en otro de los talleres, o sí, en otro en otra de las clases de las otras materias, se profundiza un poquitico más esto, ¿sí? Pero aquí sí es necesario volverlo a recordar. Su carne será alimento para la vida del mundo. Él también comienza a explicárselo a Nicodemo. Juan 3, del 5 al 8, cuando hablábamos acerca del bautismo, ¿por qué el bautismo de Juan no es el mismo de hoy? Podemos leer esta cita y vamos a entender un poquitico más. No es solamente bautizarme con agua, que eso era lo que hacía Juan el Bautista y él mismo lo dijo, yo los bautizo con agua, pero atrás de mí viene uno que los va a bautizar con fuego y con Espíritu Santo. Cuando se lo sugiere a Nicodemo, es Cristo mismo quien le dice que hay que nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu Santo. La samaritana, aquí también vemos a un Cristo dando una catequesis. En la fiesta de los tabernáculos es Cristo mismo quien da la catequesis, quien nos prepara. A sus discípulos les habla de Él abiertamente a propósito de la oración, pero también nos prepara para ese testimonio que tenemos que dar. Es Cristo mismo quien nos promete la venida del Espíritu Santo, pero ¿cuándo viene? ¿Cuándo se hace realidad? Cuando ha llegado la hora, es decir, la muerte y la resurrección. Esa promesa que se le había hecho a nuestros padres en la antigüedad es una promesa que se hace realidad. Por fin llega la hora de Jesús. Entrega su espíritu en las manos del Padre y después de esta entrega ya sabemos ustedes y yo qué es lo que sucede, ¿cierto? Yo sé que sí. Entonces, entrega su espíritu en las manos del Padre, en el momento en que por su muerte es vencedor de la muerte, de modo que resucitando de los muertos por la gloria del Padre, enseguida da a sus discípulos el Espíritu Santo, exhalando sobre ellos su aliento. Ahí lo tenemos.
¿Quién nos lo da? Cristo. Una promesa que Dios había hecho, promesa que Dios cumple. A partir de esta hora, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia. Como el Padre me envió, también yo los envío. Y nos seguirá enviando. Discípulos misioneros del Espíritu Santo. No es solamente llenarme hoy del conocimiento de Dios, sino también tratar de hacer que este conocimiento llegue a los demás. No es solamente sentir que Dios me ha escogido a mí para acercarme a Él, sino que Dios me escoge a mí, me prepara a mí para yo ir a buscar a otros que están o estaban igual que yo o peor que yo, extraviado, ignorantes. Ignorante no es una grosería, es aquella persona que carece de conocimiento, pero que ya lo tenemos y queremos que ellos también se acerquen a este Dios al que ustedes y yo estamos conociendo más profundamente. Este ha sido el tema entonces de hoy. Aquí sí les vamos a dejar una tarea que va a ser muy bonita y muy interesante. ¿Por qué? Porque es recordar esas fechas importantes de esa primera experiencia que hemos tenido de Dios y de las otras experiencias que hemos tenido de Dios. ¿Como cuáles? Lugar y fecha de nuestro bautismo, de comunión, de confirmación, y los que están casaditos, la fecha de matrimonio. Dios les pague, Dios les bendiga, nos estaremos encontrando en el próximo tema. Dios les bendiga.